Aleluya. Dios preparó el ambiente hoy para esa palabra porque Él quiere tratar con nuestras vidas. Capítulo 4, verso 4 de Zacarías, dice la gloriosa palabra de Dios. La Biblia, en ese capítulo 4, verso 4, dice: proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Aleluya. Y dice el verso 5: y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. El verso 6 dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con fuerza, no es con ejército, sino con mi espíritu. Eso dijo Jehová de los ejércitos. Gracias, Señor. Te damos, nos presentamos delante de ti una vez más y presentamos tu pueblo, la iglesia, aleluya, tu cuerpo, y traemos todo gobierno, todo principado, toda autoridad sometido a Jesucristo y el Espíritu Santo, el Rey de Gloria, tomando el control y la autoridad y administrándonos a cada uno, Señor, usando solamente mi vida como tu vaso para tú hacer todo lo que te has propuesto hacer en esta mañana. En el nombre de Jesús. Tómale la mano a alguien, dile: no es con ejército, no es con fuerza, no es con fuerza. Es más, dile: no es con gritos, no es a palo, no es peleando, es con su espíritu. Zacarías, a Nehemías, a Ageo, Esdras, Malaquías son profetas que ministraron después de los 70 años. Por desobediencia a Dios. Este libro está escrito después, muchos años después del cautiverio. Y vemos que es una carta de Dios a través del profeta. O sea que fue Zacarías hablándole siempre a Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? Zorobabel era el hombre que puso al frente Ciro de Israel para que regresaran del cautiverio, debido a que ellos habían estado en cautiverio. Y la Biblia nos enseña que cuando se cumplieron los 70 años, porque Dios le había dicho a Jeremías que iban a estar 70 años en cautiverio. Alabado sea Jesús. Y la palabra nos dice a nosotros que estando ellos en cautiverio, a los 70 años, también vemos a Daniel, que Daniel empieza a orar, que son los 21 días, clamando a Dios porque Daniel vio en los libros que ya se había cumplido los 70 años. Daniel estuvo en cautiverio, usted conoce la historia. Y cuando vio que se había cumplido los 70 años, empezó a clamar a Dios. Por eso es que tú no puedes dejar pasar la palabra de Dios. Porque solo a través de la palabra de Dios que tú puedes saber cuándo es el momento, el tiempo, y saber lo que Dios te dijo. Esto, amén, se trata de saber lo que es atencionar lo que Dios habla. Amén, mi hermano. Si no atencionamos lo que Dios habla, de nada servirá cuánto tiempo viva en una iglesia. Porque esto es una relación, es Dios hablando contigo, es Dios hablando conmigo. Dios le habló toda la relación, pero más sin embargo Daniel se vino a acordar que ya se había cumplido el tiempo. O sea que Daniel atencionó lo que Dios dijo
Y en el momento dado dijo, esto hay que arreglarlo. Entonces, este Zorobabel salieron y Zorobabel fue el que mandaron con ellos. Y la primera razón, o la razón principal para la cual los enviaron, fue para ir a edificar templo a Jehová. La razón principal por la cual todos estamos aquí es para que seamos templo de Dios. Aleluya. Usted no está aquí por su casa, no está aquí por bendición, usted no está aquí por su sanidad, usted está aquí para que sea templo de Dios. Alabado sea Jesús. Y si usted viene para ser templo de Dios, eso indica que Dios quiere un templo sano. Dios quiere un templo con bien, bueno, saludable y que esté bien. O sea que Dios se va a encargar de que esté bien. Aleluya. Amén. Aleluya. Por eso dice, cuando vamos al libro de Esdras, en el capítulo 1, verso 1, dice que el primer año de Ciro, el primer año, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra que Jehová había dado en la boca de Jeremías. Dios no olvida lo que dice. No importa el profeta que use, no olvida lo que dice. Dice que para que se cumpliera lo que había dicho 70 años antes. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué dice? Dice la Biblia, despertó. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que despertó Jehová? El espíritu de Ciro. Por eso Dios, esta mañana estamos hablando, aleluya, no es con ejército, no es con fuerza. Dios va a despertar esa vagancia, ese descuido. Dios va a despertar tu espíritu, aleluya, para que vuelvas a tu nivel, para que vuelvas a hacer lo que Dios quiere. Porque esto es con el espíritu. Aleluya, lo que Dios despierta en nosotros es el espíritu. Porque donde Dios habla es a mi espíritu. Alabado sea Jesús. Dios despertó a Ciro. Ciro ni siquiera conocía a Dios. Sopló en toda la humanidad. Aleluya. Y Dios le habló directo ¿a dónde? A su espíritu. Y Ciro dijo, no, hay que soltar a esta gente. Vayan al templo a Dios. Alabado sea Jesús. Le dio dinero, le dio todas las facilidades. Sacó todo lo que habían sacado de la casa de Jehová hace 70 años, se lo dio para atrás. Vamos, llévenlo, háganme la casa a Dios. Aleluya. Dios va a despertar gente alrededor tuyo. Dios va a despertar gente alrededor tuyo. Alabado sea Jesús. Para activar la palabra que Dios ya a tiempo te dijo que te va a bendecir. Dios va a empezar a activar gente, va a hablarle a su espíritu, va a decir, bendice a mi hijo, bendice a mi hija. Aleluya. Gloria a Dios. Porque todo lo hace ¿con qué? Con su espíritu. Tú estás empujando, no, Dios lo hace con su espíritu. Dios convence a la gente de una vez. Me encanta esto, dice, despertó Jehová el espíritu de este hombre. Y cuando Dios despierta el espíritu, alguien tiene que hacer lo que Dios dice. Tiene que hacer lo que Dios dice. Amén. Alabado sea Jesús. Entonces Él envió a esa gente. Cuando usted suma, eso es más en el capítulo 3 de Esdras, no lo busque. Dice que fueron como 45,000 personas que soltó para que fueran a edificar el templo. Entre ellos a Zorobabel, el sacerdote Josué. Zorobabel iba como gobernador, representando, era judío, pero iba como gobernador para darle cuenta al gobierno. Iba el sacerdote para que se encargara de la parte de la orden de Dios, Josué. Alabado sea Jesús. Y después allá un puesto en Israel, Dios levantó a Geo, levantó a mucha gente. A Nehemías, que estuvieron haciendo buen trabajo. ¿Se acuerdan de Nehemías, que fue el que después fue para levantar los muros? Porque Dios tiene cuidado de su pueblo, hermano. Aleluya.
En 70 años, ¿sabe qué pasó? Israel estaba desbaratado, no había nada, ni templo. Lo primero que Dios le dijo fue: me hacen mi templo. Aleluya. Porque Dios quiere morar en medio de su pueblo. Aleluya. Amén. Pero ¿qué sucede? En Ageo capítulo 1, el otro profeta, que cuando ellos van, dice la historia en Esdras, que ellos empezaron a trabajar. Llegaron allá, ellos empezaron a trabajar. Pero en Ageo capítulo 1 nos dice a nosotros que se desanimaron, se desalentaron. ¿Ven? Usted ve en Esdras, por ejemplo, el capítulo 3 dice que se desanimaron. ¿Por qué se desanimaron ellos? ¿Por qué se desanimaron? Porque tuvieron oposición. Siempre que tú te levantas a servir a Dios, vas a tener oposición. ¿Pero por qué? Porque Dios quiere saber. Aleluya. Él lo sabe, pero quiere mostrarte a ti si es cierto que vas a hacer lo que tú dices que vas a hacer. Mi alma adora a Dios. Porque hay quienes decimos: ahora sí voy con toda. En el primer muñeco que se para adelante ya no te paraste, ya no hiciste nada. Aleluya. Entonces Dios tiene que mostrarte a ti mismo. Alguien alaba a Dios esta mañana. Disculpen, Naomi, volvemos a Esdras capítulo 3:8. Dice que se levantaron contra él. ¿Quiénes se levantaron? Los mismos judíos que habían quedado en Israel, que nunca fueron llevados. Cuando estos llegan contentos para hacer templo, le dijeron: hey, nos vamos a unir con ustedes, queremos trabajar con ustedes. Pero esta gente venían, claro, y no quisieron aceptar que trabajaran con ellos. ¿Qué le dijeron? Dice: en el segundo año de su venida a la casa de Dios, en el mes segundo, comenzó Zorobabel, hijo de Salatiel. Estos no son nuñas. Hijo de Sadá, y los otros sus hermanos, los sacerdotes. Dice: empezaron a trabajar. ¿Qué fue lo que primero dijeron? Vamos a activar la obra. Vamos a hacer lo que Dios nos mandó. Llegaron a eso, para hacer la obra de Dios. Pero en el capítulo 1, en el capítulo 4 de ese mismo libro, nos dice a nosotros, capítulo 4, verso 1, que cuando se le opusieron los que estaban allí, dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, ¿qué hicieron? Vinieron a Zorobabel y la casa partenas para unirse. Vamos al verso 4 de una vez. Y se opusieron. Pero el pueblo de la tierra intimidó y lo atemorizó, para que no. Es el trabajo del diablo, es atemorizarte para que no haga lo que Dios te mandó hacer. Le dieron dinero, le dieron todo, lo soltaron libre. ¿Y sabe qué? El enemigo lo atemorizó y paró la obra. Qué triste. Aleluya. Que Dios nos levanta y cualquier cosa nos detiene para hacer lo que Dios nos manda. Y sabe que lo triste es que cuando dejamos de hacer lo que Dios nos mandó, se paró todo para nosotros. Porque desde ese entonces la vida no puede ser igual. Pero pasó algo. Alguien dile a alguien: pasó algo. Porque cuando Dios se propone hacer algo, te va a animar, te va a empujar o va a buscar a alguien. Pero lo que Dios dice que va a hacer, lo va a hacer, contigo o sin ti. Aleluya. Ageo, ahora sí vamos a Ageo capítulo 1. Aleluya. En el 1 verso 13 dice: entonces Ageo, oiga, enviado por Jehová, habló para mandato de Jehová a pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice. Claro, en los primeros versículos ya Dios les ha pegado una regañada a todos ellos y decirle a ustedes: todo lo que ustedes ganan se les deshace, pero se les va, no les queda, porque se han descuidado de mi obra.
después que le dice esto. Pero les dice a ellos por qué le está yendo mal primero. Porque cuando tú paras lo de Dios, no hay forma que te vaya bien. No hay forma que te vaya bien cuando paras lo de Dios. Alabado sea Jesús. Amén, hermano. Verso 14 dice entonces: y despertó. ¿Qué fue lo que hizo? Dios está despertando. Dios va a despertar el espíritu de mucha gente. Dios va a despertar el espíritu de mucha gente. Volvió a decir: despertó. ¿Qué quiere decir esto? Era hombre de Dios, pero tenía el espíritu dormido. Que estaba en el, no dice Efesios: levántate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Se lo dijo a la iglesia. Alabado sea Jesús. Puedo estar en la iglesia, puedo ser cristiano y mi espíritu está fuera de onda. Alaba a Dios que es bueno. Por eso Dios le dijo, por eso Dios dice esta mañana: no es con fuerza, no es con ejército. Hemos estado peleando con fuerza, hemos estado peleando con ejército, hemos estado peleando con todos nuestros planes, pero se nos olvidó que es en el espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Despertó a Jehová el espíritu de Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? El encargado, el gobernador. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Estos se pararon, despertó a Zorobabel. Primero le dijo: yo estoy con ustedes. Qué bueno es Dios, hermano. Que aunque yo me sienta que ya estoy abandonado, que aunque yo sienta que ya todo me dejó, Dios viene y le dice: yo estoy contigo. Aleluya. Fue lo primero, porque es lo primero que yo te voy a acordar. Te sentirás abandonado por todo, pero yo no te he dejado. Le dijo: yo estoy contigo. Y ahora le dice, y le dijo a Zorobabel: despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, el gobernador. Y también, ¿qué hizo? Y el espíritu de Josué, el sacerdote, también lo despertó. Aleluya. Se despertó. Y no solo la obra ocupa mucho, así que no lo dejó allí. Dice también, aleluya, y despertó el espíritu de todo el resto del pueblo. A todo Dios, alabado, vino un despertar de Dios. Dios sopló un aliento sobre todos. ¿Y qué para qué era? Para hacer la casa de Dios. ¿Qué dice ahí? Y vinieron y trabajaron en la casa. Se da cuenta. No empuje gente, deja que el Espíritu Santo los haga. Alabado sea Jesús, alabado sea Jesús. Por eso yo no entiendo de eso de que no, que empújelo. No, el que anda en el Espíritu va a hacer lo de Dios. El que anda en el Espíritu va a buscar hacer lo que le toca a Dios. Se va a meter, no hay que llamarle, no hay que empujarlo, lo va a hacer. Porque su espíritu está conectado con papá. Aleluya. Y pasa inquieto: ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Alabado sea su nombre. Y cuando Dios le muestra el problema, Dios le muestra la solución. Hay poder en eso. Se levantó y empezaron a ¿qué? A trabajar. Pero para que eso lo hicieran, ¿qué pasó? Dios tuvo que despertar. Amén. La Biblia dice que es el Espíritu de Dios que pone en nosotros el querer y el hacer. Por eso hay que cambiar la renovación de nuestro entendimiento. Que tu cuerpo está magullado, que estoy cansado. Si el Espíritu te dice: levántate, levántate. Aleluya. Si el Espíritu dice: ve, ve. Hay poder. Porque Él es que da fuerza al cansado, el que da ánimo al que no puede, Él es que levanta al caído. Aleluya. Le dijo, por eso le dijo Pablo: Pablo, bástate mi gracia, yo soy el que te animo, yo soy el que te levanto. Aleluya. David dijo: es Jehová la fortaleza de mi vida. No dependas de tu fuerza, no depende de tu habilidad. Dale lugar a Dios. Él entra donde tú no puedes entrar. Hay poder. Aleluya. Estamos, amén.
Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Aleluya, gloria a Dios. ¿Para qué me quieren callar? Capítulo 2, verso 4 de este mismo libro de Ageo dice: pues ahora, Zorobabel, sigue Dios dando instrucciones, porque ya una vez que Dios despierta tu espíritu, te empieza a dar instrucciones. Amén. Dios no le puede dar instrucciones a nadie que esté conectado, al que está dormido. Alabado, tiene que le da instrucciones al que está despierto, al que ya se conectó en el espíritu. Hay gente conectada en el espíritu en la casa. Alabado sea Jesús. Le dice: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate. Aleluya. También a Josué, a Osadar, los jefes, le está diciendo: cobran ánimo, ese es mi Dios. Amén. Se acobardaron, se debilitaron, pero ahora viene para animarlos. Ahora viene para despertar su espíritu. Vamos, levántense, cojan ánimo. Hay que hacer lo que yo dije que voy a hacer en esta casa. Hay que hacer lo que yo dije que voy a hacer acá en la vida de ustedes. Levántense, ánimo. Aleluya. Cobran ánimo, pueblo, dice toda la tierra, porque yo estoy con vosotros. No una, no dos, no tres, no 10, no 20 veces. Amén. Dice, ¿quién dice? Jehová del ejército. Y cuando mi Dios dice: yo estoy con vosotros, hay que coger ánimo, porque Él es el rey. Él es el rey. Y le recuerda, según el pacto que hice con vosotros, verso 5, cuando saliste de Egipto, así, amén, así dice, así como el pacto que dice, así mi espíritu, es con su espíritu, así mi espíritu, hermano. Si tú no andas en el espíritu, te vas a quedar en el aire, no vas a entender esto. Dios, todo lo que Dios ha hecho en su vida, lo hace por medio del espíritu. Dios es espíritu. Y solo funciona en el espíritu. Por eso a nosotros nos salvó y nos está enseñando a vivir en el espíritu. Por eso dice Gálatas: andar pues en el espíritu. Aleluya. Es en el espíritu que recibimos lo de Dios. Aleluya. No temáis, no temáis. Dile a alguien: no tenga miedo. Yo no sé si todavía le quedaba plata de lo que le dieron el rey, porque cuando este hombre habla aquí, ahora estamos en el libro de Ageo, cuando Ageo habla, ¿sabe cuántos años han pasado desde el tiempo que vinieron? Más de 20 años. Y no habían hecho lo que Dios le dijo. Más porque Ciro gobernó 29 años. Después de Ciro gobernó su hijo. Y aquí cuando Ageo habla, está hablando que ese era el rey que estaba gobernando ahora en el tiempo era Darío. Habían pasado 3 reyes. Más de 30 y pico años. Aleluya. Y no habían hecho lo que Dios le mandó a hacer. Yo no sé si el dinero estaba, si lo que le dio el rey existía todavía, porque ellos todos habían hecho sus casas. Dios los mandó para hacer la casa de él y ellos hicieron la de ellos. Alaba a Dios. No. Alaba a Dios, que es bueno. Dios es bueno. Por eso dice, ahora le dice en el verso 8 de ese mismo libro: hay poder. Mía es la plata. Como dicen, si se quedaron quebrados, si se comieron lo que yo les di antes, no se lo olvide. Mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Verso 9 le dice: alabado sea Jesús. Gloria a Dios. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos.
cuando Dios te anima, cuando Dios te vuelve a levantar, cuando Dios te vuelve a despertar tu espíritu, todo lo que quedó atrás, Dios empieza a traer todo nuevo. Si hace falta dinero, lo va a traer. Si hace falta, aleluya, ayuda, lo va a traer. Todo lo que hay que traer, Dios lo va a establecer. Pero Dios le dijo, mía es la plata, mío es el oro, no coja lucha. Solo camina en mi espíritu. Mi espíritu va a tocar a los que tienen que dar dinero. Mi espíritu va a tocar a los que van a venir. Mi espíritu va a tocar a los que, mientras tú peleas por allá buscando préstamos, mi espíritu va y le dice que dámele dinero a mi hijo. Alaba a Dios, que es bueno. Este trabajo es espiritual, hermano. Aleluya. Todo lo que Dios hace, lo hace por medio del Espíritu. Todo. Aleluya. Dios no hace nada. Por eso te himno esta mañana, ¿no? Dios, como dice Juan 4, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu. Amén. Por eso dice 2 Corintios en su capítulo 3, verso 17. Alabado es, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad, porque el Señor es Espíritu. Por eso que tú en tu propia mente quieres a veces estar entendiendo a Dios, no lo vas a entender. Pablo dijo en Corintios, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Isaías dijo, alabado sea Jesús, así como son de alto los cielos de la tierra, así son mis pensamientos que vuestros pensamientos. Aleluya. Cuando tú dices azul, él dice no, ni siquiera le he puesto color. Alabado sea Jesús. A Dios no se le puede encerrar en una cajita. Él es muy grande, no lo puede encerrar, que esto es así, viene así. No, Dios viene como Él quiere, como Él les parece. Alabado sea Jesús, porque Él es el soberano, el Dios eterno. Alabado sea su nombre. Amén. Aleluya. Isaías, que Elías pensó que había venido un torbellino. Y Jesús vino, mire, el Señor vino. Porque el Señor también la coge con calma. A veces viene botando paredes, a veces viene con calma. Tú no sabes cómo va a venir el Señor, pero si estás en el Espíritu, si estás en el Espíritu, aleluya. ¿Por qué tenemos que ser en el Espíritu, hermano? Cuando Cristo venga a levantar su iglesia, Él no va a tocar tierra. Y va a haber una trompeta que no se va a oír con este oído, con el oído espiritual. Y solo los que andan en el Espíritu lo van a oír. Alabado sea su nombre. Pero dice la Biblia que hay un abrir y cerrar de ojos, rápido, segundos. Aleluya. Hay que andar en el Espíritu. Alguien camina en el Espíritu. Y dice el verso 18 de ese mismo capítulo, del capítulo 3, alabado sea su nombre. Por tanto nosotros, o todos nosotros que estamos aquí, mirando cara a cara descubierta como un espejo de la gloria del Señor, somos transformados en la imagen misma. ¿Por quién? Por el Espíritu. ¿Quién te va a transformar? El Espíritu. El Espíritu. Del cuerpo encárgate tú. Alaba a Dios. Pero es del Espíritu. Amén. Por eso que dice, no obstante que aunque este cuerpo exterior se va desgastando. ¿No se ha visto los últimos días en el espejo? Se va desgastando.
Aleluya. Pero la Biblia dice, no obstante, el interno, el espiritual, se va renovando. Preocúpese por el espiritual. Preocúpese por el espiritual. Se va renovando, ¿cómo? De día en día. Aleluya. Y no es con colágeno ni con nada de eso. Es con la palabra de Dios. Alabado sea su nombre. Hay poder en Jesús. Se va renovando. Aleluya. Dios todo desde el principio. Dios lo ha hecho todo a través del Espíritu. Todo. Capítulo 1, Génesis, verso 1 dice, en el principio creó Dios la tierra, los cielos, y pero el verso 2 dice, y más el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios creó, aleluya, pero el Espíritu Santo, el que ejecuta, vivifica las cosas, se movía para que las aguas tengan vida, para que todos tengan vida, lo hace el Espíritu. Aleluya. Alabado sea Jesús. Dice que estaba estaba desordenada, vacía, en tinieblas. Así está la gente que no está el Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia que Él no ha sacado de las tinieblas a la luz. Porque donde no está el Espíritu hay tinieblas. Alabado sea Jesús. Aleluya. Porque está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, lo vemos desde el principio, cuando Dios creó, por primera vez dice, hagamos. Por primera vez dice, hagamos. Al hombre, a nuestra. Aleluya. En la torre de Nimrod dice, bajemos y confundamos al hombre. En el bautizo de Jesús, el Hijo estaba ahí. El Padre dijo, ese es mi Hijo. Vino el Espíritu Santo, dígale, y posó sobre él. Aleluya. Porque sobre todo hijo de Dios, tú no eres hijo de Dios y el Espíritu Santo no posee en ti. Ahora no me confunda, no estoy diciendo porque hablas o no lengua. No. Eso no tiene nada que ver con que el Espíritu esté en ti, no. Aleluya. Hay que aclarar eso, porque no, ya uno dice, pucha, entonces yo qué. No. Hay poder en Jesús. El Espíritu vivifica. Amén. En el capítulo 2 de Génesis, verso 7, después que había hecho al hombre a su imagen y semejanza, capítulo 2 de Génesis, verso 7. Hay poder en eso, pero que ya cambiamos secretaria. ¿Qué pasó allá? Aleluya. ¿Quién be winning? Aleluya. Entonces Dios formó al hombre de polvo de la tierra. Pero ¿qué pasó cuando lo formó? No había vida. ¿Qué hizo Dios para que el hombre tenga vida? Sopló aliento, ese aliento que le llaman espíritu. Por eso dice que cuando estaban los 120, de repente vino un viento recio y sopló, lo despertó, lo levantó. El espíritu, el aire, el espíritu de Dios sopló. Entonces fue el hombre un ser viviente. Es el espíritu que te da vida, es el espíritu que te levanta, es el espíritu. Y sabe lo más lindo de todo esto, es que la Biblia dice, vamos a verlo, no quiero adelantarle para no desesperarle. Aleluya. El espíritu sopló. ¿Y qué hizo? Dio vida. Lo vemos en los huesos secos, en el valle de los huesos secos.
Aleluya. ¿Se acuerda que cuando el Señor, el capítulo 37 de Ezequiel, el Señor le dijo a Ezequiel, esos huesos vivirán? ¿Qué dijo Ezequiel? Solo tú lo sabes, Señor. Amén. No dé nada por caído. Dígale, Señor, yo no sé qué es lo que tú vas a hacer todavía, pero si tú lo dices, aleluya, tú lo sabes, tú lo dices. Aleluya. Solo tú lo sabes. Hay poder en Jesús. Amén. Verso 5. Vivieron esos huesos. Hay poder en Jesús. Y le dijo el Señor, así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos, he aquí yo hago entrar ¿qué? Yo hago entrar ¿qué? ¿Y qué más? En vosotros, ¿y qué? Aleluya, no importa qué tanto rango tengamos en el Evangelio, si el Espíritu Santo no entra, está muerto. Alabado sea Jesús. Eso es, el Señor dijo, es con mi espíritu. Es con mi espíritu. Alabado. Nadie tiene la culpa que yo esté débil, flojo. Es métete con el espíritu. Tu fortaleza, tu unción, lo que necesitas está en el espíritu. No es la iglesia, no es el pastor, no es los ministros, no es el apóstol, el espíritu. Aleluya. Le dijo, dile a esos huesos, aleluya, que yo hago entrar ¿qué? Espíritu. ¿Y qué va a pasar cuando entre el Espíritu? Vivirán. Cuando entre el Espíritu te vas a levantar. Cuando entre el Espíritu vas a vivificar. ¡De ánimo de Dios! Aleluya, tenemos que aprender a andar en el Espíritu. Aleluya. Gloria a Jesús. Es en el Espíritu. Dile a alguien, es en el Espíritu. Es en el Espíritu. Hay poder. Gloria a Dios. Versos 8 y 10 de ese mismo libro. 8 al 10. Y miré, ya cuando dice esto, ya él ordenó, porque Dios le dijo que enviara ¿qué? Le profetizara. Dile, profetícele a los huesos. Profetizar es hablar la palabra de Dios. Es la palabra profética más segura. Aleluya. Si vas a profetizar, no inventes, solo di lo que dice la palabra. Cada vez que tú dices lo que dice la palabra, estás profetizando. Aleluya. Profetiza sobre esos huesos. Aleluya. Ya había profetizado, los huesos se habían juntado, ya se había untado la carne, ya el cuerpo estaba como Adán en la primera vez que lo hicieron, con carne, con los tendones, todo, pero no había vida. Y en el 8 le dice, y aquí tendones sobre ellos, carne subió, la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos. Hay problema. Puede verse lindo, pero si no está el espíritu, está muerto. Aleluya. Dijo, mira, ya tenía todo. Tenía tendones, tenía piel finita, aleluya, tenía uñas, tenía buen pelo. Alaba a Dios. Ya había ido a hacerse pedicure. Tenía todo bien bonito, pero no tenía espíritu. Alaba a Dios. Aleluya. Verso 9 nos dice, gloria a Jesús. Y me dijo, profetiza al Espíritu, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová. El Espíritu no viene porque le da la gana a alguien. El Espíritu de Dios solo viene a la gente que Dios manda y dirige. Alabado sea Jesús. Por eso dijo Jesús, yo les voy a mandar el Espíritu a ustedes. Aleluya. Así dice el Señor. Espíritu, ven por los cuatro vientos, exactamente lo que pasó en el Pentecostés. Aleluya. Sopla sobre estos muertos.
Papá, gloria a Dios. Por eso nosotros no nos desanimamos cuando ven esa desanimada. Sigue orando, que cuando sopla el Espíritu Santo sobre esos muertos, cuando sopla el Espíritu Santo sobre esos hijos rebeldes, sobre ese nieto, aleluya, deja de pelear, habla del Espíritu. Solo el Espíritu puede vivificar, despertar ese Espíritu. No hay palo, no hay leña que lo despierte. Aleluya. Es con mi espíritu, dijo el Señor. No es con fuerza, no es con ejército. Aleluya. Sopla sobre estos muertos y vivirán en la nada. Dios, con su espíritu lo hace todo así en un segundo. Los muertos viven, el desalentado se anima, el enfermo se sana en segundo, pero es por su espíritu. Aleluya. Aleluya. Dios está despertando el espíritu de la iglesia de Dios en este tiempo. Dios está despertando el espíritu. Alabado sea Jesús. El espíritu de Dios está empezando a hablarte de noche, a hablarte en la madrugada. Esperar, aleluya, despertando. Aleluya. En el Antiguo Testamento así funcionaba el Señor. A los profetas, a los grandes hombres que hablamos, no hablaban solo cuando venía el Espíritu sobre ellos. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no era permanente en las personas. Solo venía, por ejemplo, los padres aprendieron que venía sobre los profetas, reyes y sacerdotes, pero no se quedaba. Aleluya, esa gente, el profeta solo decía, el Espíritu de Jehová dice así. Él no decía, yo digo. El día no decía, así digo yo, no yo. El Espíritu de Jehová dice así. Porque solo cuando el Espíritu venía sobre él, hablaba. Hoy todos los profetas hablan lo que les da la gana. Alaba a Dios que es bueno. Mi alma, si vas y le preguntas algo, te dice algo, y a lo mejor no es ni evidente. Alaba a Dios. La profecía es directa del Espíritu Santo. Hay poder en Jesús. Santo es el Señor. Sansón era fuerte, pero no era cobarde. ¿Por qué dice eso, pastor? Si pasaba en todos los salones, le decían no haga esto y iba y lo hacía. Era débil. Era musculoso nomás, pero era débil. Pero cuando venía el Espíritu sobre él, aleluya, nadie se le paraba. Amén. Pero no era Sansón, no era su pelo, no eran los músculos, es el Espíritu de Dios que está sobre mí. Alabado sea su nombre. Es el Espíritu de Dios y lo puede hacer contigo. Está despertando, lo va a hacer contigo. Aleluya, no esperes por otro, es contigo que Dios lo quiere hacer, es en ti que Dios lo quiere hacer. Aleluya. Dios es bueno, hermano. Y cuando llegó Jesús, ¿cómo nació Jesús? La Biblia dice, el Santo Espíritu de Dios reposará sobre ti, María. Y el hijo que vas a tener va a ser del Espíritu. Aleluya. O sea que el Espíritu Santo empezó. Y cuando empezó su ministerio, el capítulo 4, Mateo lo llevó al desierto. El Espíritu, ¿y que fue llevado por quién? No vaya al desierto solo, hermano. Alabado sea su nombre. Ni se meta a hacer cosas difíciles solo. Asegúrese que el Espíritu sea que lo lleve. Alabado sea su. Voy a orar 21 días. Dígale que sea el Espíritu Santo. Alaba a Dios, porque si no viene, sale del ayuno más carnal que nunca. Alabado sea Jesús. Esto es por el Espíritu. Todo lo de Dios tiene que ser dirigido por el Espíritu. No por nosotros, pero hay tanta gente por ahí queriendo ser súper espiritual porque es más la carne que el Espíritu.
Aleluya. Y cuando Jesús bajó, descendió lleno de poder. Y empezó, dice, desde ese momento a hacer todo. Y la gente decía, el dedo de Dios está sobre ese hombre. Que él dice en el capítulo 4 de Lucas, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Era el Hijo de Dios. Era Dios hecho en carne. Pero él dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Lo que hay que seguir enseñándonos, que aunque seamos hijos de Dios, nuestro contacto está con Dios. Es el Espíritu Santo que tiene el control sobre la tierra, sobre todo ser humano. Aleluya. ¿Quieres hacer maravilla? Necesitas al Espíritu Santo. Aleluya. Estamos viviendo en la dispensación del Espíritu. ¿Cuántos saben eso? Esta dispensación en que estamos es de la gracia, es del Espíritu Santo. Por eso la iglesia empieza cuando llega el Espíritu Santo. Aleluya. En Juan 14:15, Jesús antes de irse habló con sus discípulos. Amén. 14:15 al 17 le dijo a ellos claramente, aleluya, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y le daré otro Consolador que estará con vosotros para siempre. Y le dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Hello. El Espíritu de Dios solo lo reciben los que le han entregado su vida a Cristo. No está en ninguna religión, está en Cristo. Solo el Espíritu, solo Cristo, solo Dios. En el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Ezequiel, habla al Espíritu para que haga esto. En esta nueva dispensación, Jesús dijo, yo le voy a decir al Espíritu que venga a ustedes y que ahora Cristo se fue el Hijo, dejo el Espíritu para que Él sea el que haga todas las cosas ahora. Aleluya. Gloria a Jesús. Amén. Santo. El Espíritu de verdad dice el cual no puede recibir. El mundo no lo puede recibir. ¿Quién es el mundo? ¿Cuál es el mundo, iglesia? Ya sabemos que el mundo es un sistema, pero dentro de ese sistema están todos los que no han conocido a Dios, a Cristo como Señor y Salvador. Mientras no acepte a Cristo como Señor y su Salvador, usted sigue siendo parte del mundo. A nosotros el Señor nos dice, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Aleluya. En otras palabras, no hagan lo que hace el mundo. El mundo roba. El mundo miente. El mundo pelea. El mundo es celoso. El mundo es chismoso. El mundo empuja. El mundo todo lo arregla con garrote, con palas y espadas. Aleluya. Dios dijo, no es con espada ni con fuerza, es con mi espíritu. Alaba a Dios que es bueno. Aleluya. Y se ve. En tu reacción se ve con qué estás peleando. Si tú estás con las armas del espíritu o con la espada de Morazán. Aleluya. Hay que ver con quién estás peleando. Porque la espada que nos dieron es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Alabado sea su nombre. Aleluya. Amén. El verso 26 de ese mismo capítulo dice, más el Consolador. Y dice, ¿cuál es el Consolador? El Espíritu Santo. Aleluya. A quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Se da cuenta quién lo va a enviar? Todos los de Dios, los de Espíritu los ordena el Señor. Yo sin Cristo, yo no puedo pedir al Espíritu Santo que me ayude. No lo va a hacer. Dios en su misericordia puede actuar, pero el Espíritu Santo, yo directamente pedir al Espíritu, no lo va a hacer. El Espíritu Santo solo obedece a lo de la sangre de Cristo. Alabado sea su nombre.
Dice que va a venir. Miren lo que más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él, ¿qué es lo que el Espíritu Santo va a hacer? Cuando se acuerda el Espíritu Santo, acuérdese, hermano, es para que le enseñe todas las cosas y os recordará todo lo que Jesús enseñó. Le dijo, todo lo que yo le enseñé, el Espíritu Santo se va a encargar de acordarles. Alabado sea Jesús. No trate de usar el Espíritu Santo para otra cosa. El Espíritu Santo vino a cumplir una misión: enseñarnos, instruirnos, guiarnos, fortalecernos y estar con nosotros siempre. Amén. Y eso no va a depender si hablas o no lengua. Va a depender que tan obediente eres a Dios. Va a depender si estás obedeciendo al Señor. Alabado sea Jesús. Amén. El verso 16, verso 7 dice, todavía le dice a ellos, a ustedes, a los discípulos, les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, no va a venir el Espíritu. Y a ustedes, yo les estoy ayudando, pero a ustedes les conviene más que venga el Espíritu. ¿Por qué, pastor? Porque el Espíritu Santo, alabado sea Jesús, está ahora mismo aquí, pero está en la iglesia de Elías, está en la iglesia, aleluya, de Opaloca, está en Honduras, está en Corozal, está en San Boquete, está en Nicaragua, está en todos los países, porque el Espíritu Santo está en todo lugar que haya un pueblo que adore y alabe a Dios. Alabado sea su nombre. Por eso dice, necesitan el Espíritu. Amén. No podemos sacar el Espíritu de la situación, hermano. Amén. Por eso el Señor le dijo a ellos en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 4. El Señor le dice a ellos, y estando juntos, ya Jesús, para este entonces ya Jesús resucitó. Ya Jesús tuvo 40 noches y 40 días después que resucitó caminando con sus discípulos, pero ya no se presentaba en público, solamente con su pueblo. Amén, porque Dios, lo importante para Dios es comunicarse con su pueblo. ¿Cuánto hay pueblo de Dios en la casa? Y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen del Padre, la cual le dijo, oíste de mí. ¿En qué consistía eso? Joel capítulo 2, 28, que en los últimos tiempos Dios derramará su espíritu sobre toda carne. Porque si bien el Antiguo Testamento solo venía para cierta persona, pero desde que Cristo vino, el Espíritu Santo está a la disposición de todo su pueblo. Aleluya, de todos. Aleluya. Mi alma alaba a Dios. ¿Hay alguien en casa? Amén. Verso 5 y del 5 al 8, ese mismo libro dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Fueron llenos. Allí empezó la iglesia del Señor. Habían sido entrenados por Jesús. Habían sido entrenados por Jesús. Pero cuando Él se va a levantar para el cielo, de nuevo para atrás, Él les dijo, no hagan nada todavía. No se atrevan, no se muevan, quédense en Jerusalén hasta que sean llenos del poder, hasta que venga el Espíritu sobre vosotros. Entonces, es la única forma que ustedes me van a poder ser testigos. Yo puedo tratar de hacer cosas, aleluya, por mi cuenta, pero difícil, voy a terminar cansado. Porque solo con la ayuda del Espíritu Santo puede ser lo de Dios. Hay mucha gente que ha empezado con buen ánimo, pero se adelantaron al Espíritu. Aleluya. Amén. Y le dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y usted sabe lo que pasó en aquel día que empezó la iglesia. Dice la Biblia que los hermanos estaban ahí precisamente en espera, pero con mucho miedo. ¿Por qué, pastor? Porque estaban matando a los cristianos. Hoy, aleluya, los cristianos nos bendicen.
pero ellos los mataban por ser cristianos. Y por muy cristiano fe que tenga yo, cuando toca la carne, aunque tenga fe, la carne se debilita. Lo estaba diciendo la hermana ahora, ven, no tenga pena que a Jesús le pasó. Jesús dijo, si quieres, dile que estuvo toda la noche orando y diciendo, pásalo de mí si quieres, pásalo de mí, porque la carne se debilitó. Es más, él mismo le dijo a su discípulo, la carne es débil, pero el espíritu, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, amén, mi hermano. Se levantaron, cogieron ánimo. A ver, ¿ven? Cogieron ánimo. Y el verso, ese mismo libro dice, rápidamente, el capítulo 4, vemos que después que ellos empezaron a predicar en el nombre de Jesús, tuvieron de nuevo persecución. Amén. ¿Usted cree que lo vean mal, que hablen mal de usted, lo señalan? Eso dijo, a mí me lo hicieron. Este es el precio de servir a Dios. Amén. Así que si usted es muy delicadito, no lo pueden tocar, usted está en problema. Alabado sea Jesús. Que en este caminar de eso se trata. De eso se trata. Alabado sea Jesús. Mas embargo dice, bienaventurados sois. Aleluya. Tuvieron de nuevo persecución cuando se sanó el paralítico que estaba enfrente de la iglesia hermosa. Lo metieron preso y lo pensaban matar. Pero como el milagro fue tan grande, porque desde el momento que vino el Espíritu Santo empezaron los milagros. Desde que vino el Espíritu Santo empezaron los milagros. Porque Jesús hacía los milagros, dice la Biblia, con el dedo del Espíritu Santo en él. Por eso es que nos dice que nosotros lo podemos hacer, porque él se fue, pero el Espíritu Santo no lo dejó con nosotros. Alabado sea Jesús. Empezaron a hacer milagros. Cuando se sanó este hombre, lo metieron preso, lo quisieron matar. Ahí fue cuando Pedro dijo, aleluya, es mejor servir a Dios que antes que los hombres. Pero dice que los amenazaron, los latigaron y llegaron a su lugar tristes, golpeados, porque somos humanos. Pero ¿sabe qué hicieron? Volvieron a clamar a Dios. Y ese capítulo nos dice, aleluya, que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar con denuedo. ¿Qué sabe el denuedo? Con todo el ánimo de Dios. Se fue la tristeza, se fue la carga, se fue el dolor, se fue todo lo que sentían, porque el Espíritu Santo entra para vivificarte. Aleluya, y acordarte que no se trata de ti, es lo que Dios va a hacer a través de ti. Aleluya. No es con espada, hermano. No es con fuerza. No se trata de nuestros gritos ni de nuestros saltos. Aleluya. Por ahí la Biblia dice que a causa de la unción los yugos se rompen solos. Solos. Alabado sea Jesús. Tenemos que aprender a hacer las cosas en el Espíritu. Lo que hay oposición a ti no puedes llevar sobre el Espíritu. No lo pelees. Aleluya. ¿Por qué, pastor? Porque esta batalla solo se pelea. Aleluya. Por eso el Señor nos dijo, no nos dijo claramente Pablo, aleluya, que no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra huestes celestiales, gobernadores, principales, en lugares, huestes de maldad. Eso no lo ves.
Y esos son los que hacen que los desórdenes vengan sobre toda la humanidad que está descuidada. Y en esa humanidad están nuestras familias. No importa cómo se llame, el enemigo lo va a atacar si no se pone bien con Dios. Y puede levantarse contra ti. Y si no anda en el espíritu, terminas peleando. Porque no entiende lo espiritual. Aleluya. Ven, cuando más feas vean las cosas, es cuando más tiene que levantarte y pelear la espiritual. Dile, Señor, yo no sé si me he descuidado espiritualmente, pero despierta mi espíritu. Que esta guerra, aleluya, el enemigo no se va a meter a mi casa, los demonios no se van a meter a hacer guerra en mi casa. Hay un guerrero, hay una guerrera en esta casa, vamos a pelear esto. Aleluya, gloria a Dios. Y el verso 13 nos dice a nosotros, aleluya. Por tanto, ¿qué dice? Toda la armadura para que podáis resistir en el día malo. Amén. Y habiendo acabado todas tus situaciones, ¿qué dice? Está firme. Hay tantos cristianos golpeados, maltratados, yo no sé de qué, aleluya, que ya hemos perdido todo ánimo de servir a Dios. Y quiero decirte, no es el espíritu el que tiene el problema de esto. Me puse a pelear por mi cuenta. Y siempre que pelee por mi cuenta, voy a terminar cansado y abatido y decepcionado. Aleluya. Pelea esta en espíritu. Esta mañana siempre dice, no es con ejército, no es con fuerza. Se lo dijo a Zorobabel porque tenía que volver a empezar a trabajar. Y todos estaban desanimados. Y había que volver a empezar a hacer el templo ahora, después de 30 años. Pero ¿sabes lo bueno que tiene que saber? El Espíritu los animó. Dice que el Espíritu los animó a todos y empezaron a hacer todo lo que estaba detenido. El Señor nos manda esta mañana que porque viene, va a despertar el Espíritu sobre tu vida. ¿Se acuerda que el Espíritu despertó a Zorobabel, despertó a Josué, despertó el Espíritu Santo que despierta? Porque hay momentos que ni tú mismo te das cuenta que el Espíritu ya rato te durmió. Alaba a Dios que es bueno. Gloria a Dios. Lo que viene, le pasa como el espíritu de Saúl. Pero viene un hombre ungido como David, empieza con su arpa. Y los demonios se ven locos y salen para afuera. Alabado sea Jesús. Hace falta que vuelva a despertarse esa mujer, ese hombre de la unción en la casa. Hace falta que se despierte. Alabado sea Jesús. Ese joven de nuevo. Hace falta que se despierte. Aleluya. A veces las muchas ocupaciones, muchas cosas en la vida nos van bajando. Es el trabajo del enemigo, hermano. Que nos desalentemos, bajemos la guardia. No es tiempo de bajar la guardia. No es tiempo de bajar la mano. Si baja las manos, a la iglesia no le afecta, puede afectar tu vida, tu casa y tu familia. Tú eres el estandarte de Dios en esa casa. Tú eres el estandarte de Dios en esa casa. Esa carga Dios te la puso a ti. Aleluya. Amén. Por eso, vamos a ir cerrando en Romanos, tenemos dos versículos más. Romanos 8 nos enseña a nosotros, en el verso 1, ahora pues, ¿qué dice? Ninguna condenación para los que están. ¿Cuántos están en Cristo? Ahora dice, los que no andan sino conforme. Para eso no hay condenación. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso dice la Biblia, no dice el pastor.
Aleluya. Dice, dile a alguien cómo tú andas. Aleluya. Verso 8 y 9. Y los que sirven a Jesús según la carne, ¿qué dice? Estamos hablando de que es en el espíritu. Dice que los que viven según la carne agradan a Dios. Cuando el Señor dijo, ese es mi hijo amado del cual yo tengo contentamiento, es el que me agrada, porque Jesús andaba ¿en qué? En el espíritu. Se reía, andaba en la carne, se miraba el físico, pero su vida era en el espíritu. Aleluya. Mas vosotros, diga, mas yo no vivo según la carne, sino según el espíritu. Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. No es que yo diga que vivo en el espíritu, es que el espíritu mora en mí. Aleluya. Porque yo puedo decir que vivo en el espíritu, pero el espíritu mora en mí. Porque para vivir en el espíritu es que más bien al contrario, el espíritu vive en mí. Aleluya. Y dice, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, ¿qué pasa? No es de Dios. ¿Se da cuenta por qué tenemos que, el Señor dice que es en el espíritu? Si alguien no anda en el espíritu, no tiene el espíritu de Dios, la única evidencia que tenemos que somos de Dios no es la Biblia. Aleluya. Ni es mi título de pastor. Eso no da evidencia que soy de Cristo, tengo de Cristo. Cualquiera puede rentar un edificio y hacer una iglesia cristiana, y no es cristiano. Aleluya. Lo único, no vaya a la iglesia por el pastor, vaya si el Espíritu Santo está en la casa de Dios, porque si el Espíritu está en Dios hay libertad. No vaya por el hombre, vaya por el Espíritu de Dios. Si el Espíritu no está, no entres, pase. Aleluya, porque solo el Espíritu puede hacer algo en nuestras vidas. Hay bellezas por ahí, gloria a Dios por la belleza de la iglesia, de que lugares del Espíritu Santo, hay lugares que ya ni siquiera entra. No por la casa, sino por las personas que lo sacaron. La única evidencia que yo tengo, convicción que tengo que soy de Dios, es que el Espíritu Santo todavía está en mí. Todavía me amonesta, me habla. Alaba a Dios que es bueno. Si el Espíritu Santo ya ni siquiera me dice pío, dice que Él nos ha dado las arras del Espíritu. La jarra que es el sello de garantía, la firma de comprobante que te dice ya perteneces a Dios. Esto no se trata de una religión, hermano. Es un trato con Dios. Y todo el que hace un trato serio con Dios, Dios le da su espíritu para que lo guíe y lo ayude. Alabado sea Jesús. Amén. Si no tiene el espíritu, no es de Dios. Verso 14. Hay poder en Jesús. Porque todos los que son guiados por ¿quién?
Todos los que son guiados por ¿quién? Por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. Los que son guiados por ¿quién? Por el Espíritu de Dios. Aleluya. Amén. Dice, pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para andar otra vez en temor. Si tienes tanto temor, tanto miedo, es que el Espíritu Santo no está por ahí. Ese miedo es de uno. Alabado sea. No quiere decir que no sentimos miedo. Sí hay miedo de momento porque es natural, pero no vivimos bajo temor. Aleluya. Si caminas en muchos problemas, celos, luchas, aleluya, hay problema ahí. Dice que lo que hemos recibido del Espíritu, no andamos en esclavitud, porque donde está el Espíritu de Dios, entonces tú tienes que verse que andas el Espíritu Santo, tienes que verse que eres libre, tienes que verse que caminas con seguridad, con gozo, con libertad, porque tienes el Espíritu Santo en ti. Aleluya. El que anda el Espíritu Santo no camina en esclavitud. ¿Qué esclavitud, pastor? Eres esclavo del vicio, eres esclavo de la mentira, eres esclavo de ¿qué más podemos decir aquí? Del orgullo, eres de la mentira, eres esclavo de todo. Aleluya. El que anda en el Espíritu no es esclavo. ¿Qué quiere decir? Es que yo no puedo, entonces eres esclavo de eso. Es que no sé cómo evitarlo, eres esclavo entonces no del Espíritu, sino de todas las cosas que tú te dominan todavía. Porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Camina en gozo, alabando, adorando, glorificando a Dios. Alabado sea su nombre, porque vive en el Espíritu. Hay poder en Jesús. 16. ¿Qué es lo que? Oiga, el Espíritu mismo da testimonio a quién. No porque me lo dijo alguien. Yo no ocupo que alguien me diga que estoy bien o estoy mal. Estamos hablando de caminar en el Espíritu. Si alguien tiene que estarte regañando, empujando, alabado sea por el Espíritu de Dios. Me dice cuando me equivoco. Aleluya. Me dice, me confronta. Aleluya. Y Él da testimonio a mi espíritu de qué, de que somos hijos de Dios. El único que me prueba que soy hijo de Dios es el Espíritu Santo, porque unos son. Aleluya. Solo el Espíritu Santo en tu vida te dice: Dios está conmigo todavía, estoy aquí. No camine, aleluya, por ánimo, porque nos podemos ir engañándonos nosotros mismos. Camine por la verdad de Dios. Esto lo dirige el Espíritu Santo. Dios, Jesús dijo: yo me voy, pero Él queda. Él lo va a guiar. Él le va a enseñar. Amén, mi hermano. Aunque nadie lo quiera escuchar, hable por el Espíritu. La Biblia dice que es tanto que Él nos anhela. El Espíritu Santo se pone triste cuando ni siquiera me acuerdo de Él. Que me ve pasando para allá, para acá, ando muy animoso, muy religioso, pero ni le hablo ni me acuerdo de Él. Cristo es su Salvador, pero quien está aquí con usted es el Espíritu Santo. Por eso dijo Pablo:
no contristéis al Espíritu. No te metas con el Espíritu. Jesús dijo, alabado sea Jesús, cualquier cosa es perdonada. Si fallan al Padre, fallan al Hijo, para el Espíritu Santo, cualquier falla contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Ni ahora ni arriba. Con el Espíritu Santo hay que estar bien. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Por eso que dice Pablo, no se embriaguéis con vino, sobre el cual hay todo lo que disolución, que hay, que todo lo que se embriaga con vino termina avergonzado y haciendo relajo. Aleluya. Tiene problema el vino. Antes se lleno de él. Amén. Hablando, gozándose, adorando a Dios, alabando a Dios. Alabado sea su nombre. Gloria a Jesús. Cerramos en 2 Corintios 10, versos 10, 3 y 4. Miren para que vean. Miren. Aleluya. Dice la palabra: pues aunque andamos en la carne, andar quiere decir que caminamos humanamente. Humanamente vivimos en un cuerpo de carne. Aunque andamos en la carne, ¿qué dice? No militamos. Aleluya. No militamos según. Amén. ¿Qué dice el 4? O sea que no somos dirigidos, no somos gobernados por la carne, sino que dice el 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no se ven, no se tocan. Aleluya, porque no son carnales. Porque nosotros, todo lo que se ve hoy vino de lo que no se ve. Por eso la fe, llamarle las cosas que no son como si fueran. Todo lo espiritual trabaja de lo que no se ve. Lo bajo con la fe, lo creo en el Espíritu, no lo veo, pero lo creo. Aleluya. No son carnales. Puede que ande alguna escopeta por ahí, una ametralladora, lo que sea, pero las millas, dice la Biblia, que no son. Pero ¿qué tiene? Pero no son carnales, pero tienen algo. Son poderosas. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para destruir. No mata, destruye. No hiere, destruye. No toca, destruye. Aleluya. Para destrucción de fortaleza. Destruye todo argumento, destruye todo ataque, destruye todo lo que se levanta. Es para destrucción. Aleluya. Destruye lo que se está moviendo en tu casa. Destruye lo que se está levantando en tu hogar. Destruye lo que se está levantando en tu familia. Destruye lo que te ha venido opacando. Porque el Espíritu Santo te visita esta mañana. El Espíritu Santo despierta en ti. Despierta en ti. Despierta en ti. Despierta en ti. Esta mañana. El fuego, el fuego, el fuego, el fuego. Levántate, levántate, levántate. Aleluya, nuestras armas. Aleluya. Son poderosas. ¿Sabe qué? Si para destruirlo no lo vuelves a ver. Lo que se destruye no se vuelve a ver. Aleluya, lo hace de una vez. Es poderoso. Usa las armas que Dios te dio. Es en el Espíritu. No es con fuerza. No es como ejército. Ya no pelees. Ya no grites. Ya no te enojes. Ya no te desesperes. Vamos a pelearlo en el Espíritu. Voy a pelearlo con la armadura de Dios. Voy a pelearlo con lo que Dios me dio. Voy a pelearlo en el Espíritu. Voy a pelearlo en Dios. ¡A su nombre! ¡Aleluya! Vamos a destruir toda fortaleza. Vamos a destruir todo gobernador principado que se ha levantado contra nuestras vidas,
que se ha levantado contra mi casa, contra la iglesia, vamos a destruirlo, pero vamos a ponernos de acuerdo en la armadura de Dios, con la armadura de Dios. Aleluya, en el nombre de Jesús. Es una guerra, es espiritual, y hay que ganarla en el espíritu, aleluya. Gloria a Dios. Y saben lo bueno de todo esto, que para tú pelear en el espíritu no tienes que salir de tu casa. Tú te metes a tu lugar secreto. Tú te metes al lugar que solo tú y Dios, y ahí empieza a pelear, aleluya, porque nosotros, alabado sea Jesús, somos como el búfalo. La Biblia dice que somos como el búfalo. ¿Sabe por qué la Biblia dice que somos como el búfalo? El búfalo tiene un secreto, lo aprendió, no sé de Dios. Aleluya, el búfalo los cargan, llevan carretas llenas. Al búfalo lo cargan con tanta carga, hermano, que no, es 4 veces mayor que el burro la carga. Y cuando va subiendo, que la carga lo está arrastrando para atrás y no puede, el búfalo hace algo que es lo que Dios nos manda hacer. Cuando ya no puede, cae de rodillas. Las 2 patas de enfrente las pone de rodillas. Aleluya. Y de rodillas que coge fuerza. Y le hace 2 veces y no puede. Le hace 3. Y de momento se levanta. ¡Pah! De un solo. ¡Salta! Es de rodillas que vamos a ganar la batalla. Es de rodillas que vamos a tener otra batalla. Haz como el búfalo. Cuando no pueda, vete de rodillas. Coge fuerza. Pelea. Aleluya. Nuestra guerra es espiritual. Es en el espíritu. No es con fuerza. No es como ejército. Es con su santo espíritu. Así dice el Señor. Levanta tu mano esta mañana.